Hola, bienvenidos a Familias Transformadas. Continuamos con el estudio del libro de Proverbios. Hoy iniciamos el capítulo 9. Recuerden que hasta acá veníamos estudiando consejos para los hijos. Aquí ya cambia un poco el estudio. Entonces, en este capítulo vamos a encontrar lo que es el contraste de la sabiduría. Y para eso nos da como una metáfora, como una referencia acerca de dos tipos de mujeres. Una que es sabia y una que es insensata. Entonces, del versículo 1 al 12, prácticamente vamos a estar hablando acerca de la figura femenina, acerca de la sabiduría de la mujer sabia. Y del 13 en adelante de la mujer, obviamente, insensata. Entonces, vamos a analizarlo. Espero que les guste. Es un capítulo corto, pero bien interesante por las formas en que hace los contrastes, ¿no? Entonces, vamos a verlo, analizarlo y, como les digo siempre, a desmenuzarlo. Entonces, dice así: la sabiduría y la mujer insensata. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Entonces, vamos a analizar cada versículo y obviamente dice que la sabiduría pues edificó su casa, labró sus 7 columnas. Cuando habla de labrar es de construir, o sea que la sabiduría construyó pongámosle una mansión. Y ustedes saben que en el tiempo antiguo, como tanto judío como ya más reciente, como los griegos y todo eso, los romanos, ellos ostentaban muchos en las construcciones, tenían grandes columnas que hoy en día pues hasta las hacen de yeso y las alquilan para eventos. Entonces dice que ustedes imagínense que era una casa donde habitaba alguien muy pudiente, alguien rico, que era el que podía darse el gusto de hacer una construcción de esa magnitud y de esas características. Entonces, ustedes saben que el número 7 en la Biblia significa plenitud, lo que está completo. O sea, ahí vivía alguien que de verdad tenía una forma de ser íntegra, alguien que era muy conocido en la ciudad por su transparencia, por ser una persona que realmente era culta y valía la pena. Muchos llegaban allá, dice, construyó su casa y tenía 7 columnas. Entonces ustedes se imaginan, tenía 3 columnas a la derecha, 3 a la izquierda y seguramente en la parte principal, como en el patio principal, estaba la columna
de la entrada principal, la más ostentosa. Mató sus víctimas, dice, mezcló su vino y puso su mesa. Está diciendo que está invitando a alguien, pero está preparando un banquete. O sea, está sacrificando animales para prepararlos para ese banquete. Mezcló su vino y puso su mesa. En la época de que se escribió el libro de Proverbios, muchos estudios hablan de que como hacía mucho calor en esas tierras en Oriente, lo que se acostumbraba era que el vino se preparaba 3 partes de agua por 2 de vino y se le mezclaba especias aromáticas para hacerlo delicioso y refrescante. El vino lo bebían obviamente solo en las familias que eran pudientes, alguien que tenía capacidad económica para ofrecer vino. Y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad para que clamaran, o sea, envió a sus siervas, dice, a lo más alto de la ciudad para que llamaran a todo el que quisiera ir al banquete. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Aquí la sabiduría está invitando a todo el mundo, tanto a los simples, que son pues esas personas que yo les digo que por todo se dejan llevar, son de esas personas que pueden ir a una clase de yoga, después de ir a un evento, por ejemplo, de liberación cristiana. Son ese tipo de personas que divagan, ¿no? No tienen como una convicción de lo que realmente son. Los simples son como las hojas que se lleva el río. Van a donde los inviten. Son ese tipo de personas que le jalan a todo. Si quieren ir a que les lean el tarot, lo hacen. Si quieren decir que tienen mantras y cuanta cosa, lo hacen. Ese es el simple. Y a los faltos de cordura, dice, venid y coman. O sea, aquellos que la falta de cordura es ese tipo de personas que realmente pues como que no tienen como entendimiento, no tienen esa capacidad de analizar las cosas, de reflexionar. Entonces, a esos también los está llamando. Lo que está diciendo es que la sabiduría no es exclusiva, realmente está dispuesta para todos. Todos nosotros, no importa el nivel económico, el nivel intelectual, todos podemos adquirir sabiduría. Y pues ya sabemos que la sabiduría no solamente es del conocimiento humano, Dios la da, pero entre más nosotros estudiamos la Biblia, estudiamos libros que nos hagan crecer, que nos eleven, obviamente más aumentamos nosotros la sabiduría. Sigue diciendo en el versículo 6, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Le está diciendo a esas personas que son así, que se dejan llevar por cualquier teoría, por cualquier moda, le dice, dejen de andar en eso, más bien vengan y acérquense a mí y yo les voy a enseñar realmente con inteligencia cómo volverse sabios. El que corrige, sigue diciendo el versículo 7, al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. El escarnecedor es esa persona que es burlona, criticona y aparte de eso es como, diríamos como, sí, que como que no le da nada humillar a la persona. Entonces,
también está diciendo, ojo con ese tipo de personas. No podemos ir a decirle a veces a todo el mundo, invitarlo. Hay un contraste, ¿no? Porque dice, es para todos, pero hay ciertos tipos de personas, dice, que es mejor ni siquiera molestarse en decirle que vengas. ¿Por qué? Porque es esa persona de que no le importa, de todo se burla, de todo se ríe, todo le parece un chiste y pues realmente no vale la pena. No vale la pena uno ponerse, en realidad el fondo de este versículo es que no vale la pena que tú te pongas a discutir con alguien que cree que tiene la razón. O sea, está en su punto de que yo soy así y así me quedo. Entonces eso me hace recordar a un pastor muy querido que dice que hace muchos años él iba a predicar a las cárceles. Y mucha gente recibía a Cristo. Pero hubo una vez en una de las cárceles que había un tipo, dijo que era, pero terrible, siempre ofendía, era odioso, era toda una mezcla, ¿no? De burlador, impío, perverso, una mezcla que ustedes ya se imaginan. Y un día el pastor le dijo, pero ¿qué te impide aceptar a Cristo? Entonces el tipo le contestó, es que yo soy malo y seguiré siendo malo hasta el final, por decisión propia. Entonces, es a ese tipo de personas que dice uno, pues si ya te dijo eso, déjalo que siga. Total, al final la persona sabe que lo que siembra, eso cosechará. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aquí en la tierra, mientras estemos con vida, vamos a cosechar cosas que realmente nos preparen para ese después, esa transición que nosotros sabemos que vamos a vivir todos los seres humanos cuando muramos, o para el infierno o para el cielo. Entonces, es ese tipo de personas. Entonces dice, el que reprende al impío se atrae mancha, o sea, se atrae problemas. Dice el versículo 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, no hay nada más bonito que cuando uno corrige a una persona sabia, pues esa persona lo atesora. Es como cuando tú llamas a tu hijo porque dijo algo que no era correcto en alguna reunión y tú lo llamas en privado porque pues así debe ser, ¿no? Con amor se debe corregir. Y le dices, oye, esa manera en que te referiste a tal persona no es la correcta. Y él dice, ay, no sabía que fui impulsivo o dije algo que podía lastimar a alguien. Entonces, es ese tipo de cosas que dice el sabio, amará que lo corrijas. ¿Por qué? Porque aumentará su conocimiento. Obviamente una persona que es así, que es moldeable, aprende mucho y obviamente crece más. En cambio, la persona que es burlona, la persona malvada, pues obviamente te terminará despreciando. Entonces es mejor no hacerlo. Luego nos dice, el temor de Jehová, el versículo 10, es el principio de la sabiduría. Aquí Salomón vuelve y dice esa frase, ese versículo que dice en Proverbios 1:7, que el fundamento es el temor a Dios. ¿Qué quiere decir? Reverencia a Dios. Entre más tengamos nosotros una relación estrecha y correcta con Dios, más sabiduría obtendremos, porque la sabiduría viene de parte de Dios. Entonces, él hace énfasis en eso. No es miedo, es temor. Cuando nosotros tenemos temor a Dios, actuamos de manera correcta, porque sabemos
que Él nos está viendo y que realmente nos agrada caminar en rectitud, en integridad, ya se nos vuelve una costumbre que es muy difícil de que nos la quiten, hacer las cosas correctas. Y eso es lo que quiere Dios. Entonces, dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, o sea, el conocimiento del Señor, del Todopoderoso, de Adonai, es la inteligencia. Toda la sabiduría, dice, viene de parte de Dios. Entonces, es importante que nosotros mantengamos esa mentalidad de que realmente, como les decía anteriormente, podemos adquirir inteligencia estudiando, analizando la Biblia, pero si nosotros se la pedimos a Dios, Él nos la da. Él nunca se la niega a nadie. De ahí viene la parte del versículo 11, donde dice que la inteligencia, la sabiduría trae bendiciones, trae beneficios. Aumentarán tus días, ¿qué quiere decir? Que viviremos más años, se nos añadirán años de vida. Eso me recuerda, aunque no está hablando de los mandamientos, pues hay un mandamiento que trae una promesa, ¿no es? Honra a padre y a madre y te aumentarán tus días. Quiere decir que la sabiduría obviamente trae beneficios. Y es así, es por lógica. Nadie que hace lo malo, un homicida, un traficante de drogas, una persona que hace cosas terribles, en algún momento cae y tendrá consecuencias. Y quizás lo atrapan en el acto y terminan quitándole la vida. O si bien le va, pues terminará en una cárcel. Pero tarde o temprano lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así como es en la tierra, así es en el cielo. Entonces, y en el infierno, obviamente. Lo que tú siembras acá, en este tiempo, obviamente es para cuando nosotros pasamos al otro lado. ¿Qué quiere decir? Que hay un cielo y hay un infierno. Entonces, según tú te comportes acá, tus acciones y decisiones que tomes acá, pasarás al lugar que tú mismo decidiste y forjaste acá en la tierra. Entonces, de esa nadie se va a librar. Entonces, obviamente, Dios está diciendo, si haces lo correcto, tu vida se aumentará, tus años, vendrán bendiciones. Y obviamente cuando ya pases al otro lado, llegarás al lugar que la Biblia nos promete. Pero si haces lo incorrecto, obviamente tendrás un final eterno que será de tormento. De ahí viene esa parte que dice, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Esta parte es importante, porque muchas veces nosotros nos enfocamos solamente en enseñarles a otros que sean sabios y que se aparten de lo malo, de lo incorrecto. Pero aquí nos está diciendo, no solamente se lo hagas saber y corrijas y trates de ayudar al que lo necesita, sino que tú mismo aprende. Nunca dejes de aprender y de crecer en sabiduría, en conocimiento y entendimiento, porque estás labrando para ti, estás construyendo columnas firmes para ti. Entonces, obviamente, es como esa parábola que Jesús cuenta a los discípulos, que alguien hizo una casa sobre la arena y otro sobre la roca. Entonces, el que construye sobre la arena, obviamente, pues, se va a derribar todo eso, porque la arena no es sólida. En cambio, la roca sí es fuerte. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. También construye para ti. Haz un edificio con fundamentos fuertes. Crece, no te quedes ahí. Y ya después sigue el versículo 13 al 18, donde nos habla de la mujer insensata. O sea, toma lo opuesto de la sabiduría a lo insensato del ser humano, ¿no? Pero lo pone de una manera figurativa de una mujer. Y dice, la mujer insensata es alborotadora,
es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Qué tremendo, ¿no? Porque está hablando que la insensatez, la imprudencia, también quiere figurar y llamar la atención. Obviamente dice que así como la sabiduría vive en riqueza, en un lugar alto y sublime, ella también quiere aparentar algo que no es. Y parece que en ese tiempo las personas de muchos recursos económicos tenían muebles, sillas, no era para todo el mundo. La gente se sentaba en el piso, en cojines, en tapetes o en banquitos, pero la silla era solamente para cierto tipo de personas que realmente podían pagarse esos lujos. Pero ella pues también tiene una silla de ese y la exhibe, ¿no? La pone, dice, a la puerta de su casa y llama a todos. También, tanto a los simples como a las personas que andan bien, pero igual que la sabiduría les hace la invitación. Todos pueden venir y todos están invitados a mi casa. Entonces, dice, a los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Está hablando de una invitación, pero de manera lasciva y sexual. Está diciendo, yo me ofrezco. Pueden estar conmigo, pueden saciarse. Y además dice, si nadie lo sabe, es más sabroso. Por eso dice, hay un dicho que ahorita no recuerdo, pero es que lo malo en lo oculto es más sabroso. Más o menos eso es lo que ella está diciendo. Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta y aparte de eso, pues ella es una mujer desvergonzada porque es una mujer comprometida. Por lo que dice, ni mi esposo se va a dar cuenta, ni tu pareja, ni las personas que realmente tú amas se van a dar cuenta. Entonces, lo robado, dice, es más sabroso. Y hay gente que es así. Entonces, ella está diciendo, disfrutemos, no pasa nada. Porque entre más malo sea lo que vamos a hacer, pero en oculto, nadie se va a dar cuenta y lo vamos a disfrutar más. Y pues es una mentira, porque dice, todos saben que ella se los lleva al Seol, al cementerio, al lugar de los muertos. Y dice, y que sus convidados están en lo profundo de la tumba. ¿Qué quiere decir? Que todos los que han caído en los brazos de ella han perecido. Tanto los que se creían inteligentes como los simples. Entonces, es un llamado que nos hace Salomón de tener cuidado con las decisiones que nosotros tomamos. Quizás nosotros decimos, fue un pequeño desliz, hoy tomé una copa de más, pero nosotros sabemos que de poquito en poquito se le llena el buche a la gallina. De pequeños malos hábitos puede llegar una persona a convertirse en adicta al alcohol, en adicta al sexo, en adicta a las drogas y caer de una manera fácil. Porque uno siempre dice, no es malo, cualquiera puede caer. Lo que está diciendo Salomón es, ojo con eso, porque cualquiera puede caer. Y ojo también con quienes andas. Porque por ahí dicen, el que con lobos anda, aullar aprende. Entonces, a eso se refiere. Elige las personas con quien tú estás. Porque algo de eso se te pegará. Entonces, ojo con eso. Y ahí termina el capítulo 9, donde dice, obviamente, si tú no te apartas y haces las cosas de la mejor manera y de la
manera en que tú puedas ser correcto, terminarás hundido donde tú no querías. Entonces, es un llamado a la reflexión. Recuerden que Dios es bueno. Si dejó este libro es porque realmente estamos en un tiempo que es complicado, es difícil, pero no imposible hacer las cosas de manera correcta. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.